Todos los docentes y ponentes en este importante foro. Mi nombre es Alfonso Néstor Esquivel Vaca, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. En el marco de la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, presento hoy la fundamentación de mi objeto de estudio titulado La gestión escolar en territorios rurales de frontera, Departamento del Caquetá, Colombia. El propósito de esta ponencia es establecer la relación dialéctica entre esta realidad educativa y los planos del conocimiento propuestos por Freddy González en su crítica pentadimensional de la investigación socioeducativa. Nos situamos en un contexto de desafío estructural. Los territorios rurales de frontera en el Caquetá concentran desigualdad, baja capacidad institucional y una limitada presencia del Estado. Aquí la escuela no es solo un centro pedagógico, es a menudo la única institución con presencia permanente asumiendo funciones de cohesión social fundamentales. Nuestra investigación se ancla en un marco normativo sólido, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. A partir de aquí, desglosamos la propuesta de González en 5 dimensiones. Para González, lo ontológico refiere a la concepción del ser y la realidad investigada. En el departamento del Caquetá, Colombia, la realidad es una construcción histórica y contextual marcada por la dispersión poblacional y el déficit de infraestructura. Es una realidad profundamente desigual que condiciona el ser de la escuela rural. En la dimensión epistemológica, adoptamos un enfoque interpretativo. Reconocemos que los directivos docentes poseen saberes prácticos no formalizados, pero vitales para el sostenimiento institucional. Siguiendo a Taylor y Bogdan, buscamos comprender los fenómenos desde la perspectiva de estos actores. En cuanto a la dimensión axiológica, aquí la gestión se cruza con la ética y la justicia educativa. El rector actúa como garante del derecho a la educación en contextos de alta vulnerabilidad. Como investigadores, nos comprometemos con el respeto, la confidencialidad y la no instrumentalización de los participantes. En su dimensión teleológica, es decir, de transformación, nos preguntamos ¿para qué gestionamos? Según González, la gestión no es solo administración, es una práctica orientada a la transformación territorial. Buscamos que la institución sea un espacio de protección social y construcción de ciudadanía. En los márgenes o contextos rurales de frontera del Estado. Respecto a la dimensión metodológica, para capturar esta complejidad utilizaremos el enfoque cualitativo y la teoría fundamentada de Strauss y Corbin. Esto nos permitirá construir categorías emergentes mediante entrevistas en profundidad, observación contextualizada y análisis documental de nuestras leyes educativas. Aquí ya podemos observar la visión integrada de las 5 dimensiones. En conclusión, la gestión educativa rural de frontera es una práctica compleja, situada y éticamente comprometida. Si bien la normativa colombiana establece principios de autonomía y calidad, su materialización real depende de la capacidad de los directivos para adaptar y sostener la institución en la adversidad. Esta investigación doctoral busca no solo aportar conocimiento académico, sino contribuir a la reflexión crítica sobre las políticas públicas educativas en Colombia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Jefferson López Sánchez, doctorante de Ciencias de la Educación en la unidad curricular Bases Epistemológicas. Presento ante ustedes
los fundamentos de mi investigación doctoral titulada Procesos lectores en escuelas rurales multigrado, un abordaje pentadimensional en el contexto amazónico colombiano. La lectura es el motor del desarrollo cognitivo, pero en la ruralidad multigrado, estos procesos se enfrentan a una brecha histórica de recursos y estrategias pedagógicas limitadas. Es por eso que en su objetivo esta investigación no solo busca definir, sino comprender estos procesos para diseñar intervenciones que promuevan la equidad educativa y fortalezcan estos procesos lectores. El objeto de estudio de esta investigación son los estudiantes del grado cuarto y quinto de primaria del Centro Educativo Peñas Blancas de Solano, Caquetá. Entendemos la lectura no como decodificación, sino como una práctica social, cognitiva y cultural, donde se construye significado a partir del texto. Por eso el objetivo es analizar y comprender estos procesos para proponer una pedagogía adaptada a las dinámicas propias del territorio amazónico. Las características de este objeto de estudio son tres: desde lo social y lo contextual, situado en el entorno rural con dinámicas culturales propias; naturaleza histórica, determinado por condiciones educativas, políticas, sociales del territorio; y una complejidad epistemológica, integra dimensiones cognitivas, socioculturales y pedagógicas. Esta propuesta pentadimensional está basada en los teóricos de González 2008, desde un punto de vista ontológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico. En la dimensión ontológica, la realidad educativa se asume como una construcción social. Nos apoyamos en la teoría sociocultural de Vygotsky, donde la lectura es una práctica situada en la interacción entre docentes, estudiantes y comunidad. En la dimensión epistemológica, adaptamos un enfoque interpretativo y comprensivo. El conocimiento surge de la experiencia de los actores. Es una relación dialógica donde el investigador interpreta la lectura situada bajo los postulados de Casane. En la dimensión axiológica, nuestra brújula es la ética de la justicia social y el respeto a la diversidad cultural. Buscamos visibilizar la ruralidad como un derecho a la educación de calidad. En la dimensión teleológica, siguiendo a Paulo Freire, la finalidad es la emancipación. Queremos transformar la realidad escolar y fortalecer las agencias de los actores educativos para un futuro más justo. En la dimensión metodológica, se define como un estudio de casos cualitativos. Los diseños metodológicos, hablamos de los instrumentos: una observación de participantes, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Tiene una validez: la investigación garantiza un rigor mediante la triangulación de documentos. La flexibilidad: el diseño permite una exploración profunda de los fenómenos del contexto específico. La articulación de estas 5 dimensiones asegura una investigación que es simultáneamente rigurosa en lo científico y pertinente en lo social. Este trabajo representa un componente por valorar la escuela rural. Buscamos que la lectura en nuestro contexto no sea un acto impuesto, sino una herramienta de transformación y de conocimiento y descubrimiento de su propia identidad. Agradecemos a todos los que están en este curso, a la doctora María Chacón por la orientación en este proceso investigativo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, doctora, autoridades de la Universidad UPEL, compañeros, personas asistentes al encuentro de investigación educativa, Perspectiva Pentadimensional. Mi nombre es John Jairo Giraldo Corredor y junto con mi compañero Franny Yarley Sánchez Ramírez, directivos docentes de dos instituciones educativas del departamento de Antioquia, presentamos el trabajo titulado Articulación de las dimensiones del conocimiento científico con el objeto de estudio. Cada uno relacionará los 5 planos del conocimiento con su respectivo objeto de investigación, ambos enmarcados en contextos educativos rurales del departamento de Antioquia, Colombia. Para comenzar, precisemos qué entendemos por investigación educativa. Se trata de un proceso sistemático de indagación orientado a comprender, explicar y transformar fenómenos educativos, articulando teoría y práctica desde una perspectiva crítica y contextualizada. En esta unidad curricular trabajamos las 5 dimensiones o planos del conocimiento científico. La ontológica, que responde a cuál es la realidad que se investiga. La epistemológica, sobre cómo se construye el conocimiento. La axiológica, referida a los valores del investigador. La teleológica, que plantea el para qué. Y la metodológica, que precisa el contexto y los informantes. Ambas investigaciones se abordan desde el paradigma sociocrítico, con autores de referencia como Freire y Wald, bajo un enfoque cualitativo y método de investigación acción participativa. Pasemos entonces a presentar nuestros objetos de estudio. Mi objeto de estudio es el Manual de Convivencia como dispositivo de formación ciudadana en la institución educativa rural Enrique Durán, ubicada en la zona rural de Antioquia. Lo concibo como una realidad dinámica con doble dimensión, textual como documento formal y vivencial en cómo se encarna en la cotidianidad escolar. Mi propósito general es generar una aproximación teórico-metodológica fundamentada en la pedagogía constitucional vivencial para constitucionalizar el manual y transformarlo en un instrumento vivo y de formación ciudadana. En mi caso, mi objeto de estudio es la escritura creativa, como estrategia pedagógica para resignificar lo rural con estudiantes del grado 11 enmarcados en el Centro Educativo José Ignacio Botero Palacio del municipio del Santuario, Antioquia. La escritura creativa es un acto de palabra liberadora que articula la escritura, la identidad, la memoria y el territorio. En este caso, mi propósito general es generar una aproximación teórica de la escritura creativa como estrategia para resignificar lo rural desde las dimensiones del conocimiento científico. Dimensión ontológica. Entendemos las dimensiones. La primera es la ontológica, ¿cuál es la realidad que cada uno investiga? La realidad que investigo es concreta. En la institución educativa existe una fractura entre lo que el manual de convivencia proclama y lo que ocurre en la cotidianidad escolar. En los grados 10º y 11, el manual opera bajo una lógica sancionatoria que reproduce estructuras verticales, privilegia el castigo sobre el diálogo y deja escaso margen para la participación estudiantil. Esta realidad es dinámica y situada en el contexto rural con características propias. En este marco de la realidad que yo investigo es la invisibilización histórica de las experiencias campesinas en el ámbito escolar. En el caso de José Ignacio Botero Palacio, los jóvenes del grado 11 carecen de espacios donde su voz, memoria y territorio sean reconocidos como fuentes legítimas de conocimiento. Los discursos escolares históricamente han estado construidos y enmarcados en lo rural como algo atrasado, y esa es la realidad que necesitamos transformar a través de esta investigación. Como convergencia, ambas investigaciones abordan realidades rurales donde las voces de los jóvenes campesinos han sido silenciadas o subordinadas. En el caso de la dimensión epistemológica, nos planteamos un interrogante. ¿Cómo construimos el conocimiento sobre estas realidades?
Desde el paradigma sociocrítico no basta comprender los significados, es necesario cuestionar las relaciones de poder que configuran la convivencia. El conocimiento se construye mediante análisis documental, etnografía escolar y hermenéutica jurídica constitucional. Como investigador, soy actor comprometido con la transformación, no un simple observador externo. También yo me ubico en el paradigma sociocrítico, complementado con la perspectiva decolonial de Walsh. Los conocimientos para este autor producidos desde las márgenes tienen también validez propia y reconocimiento científico. Los relatos que escriben los jóvenes son en sí mismos formas de conocimiento sobre el territorio donde su contexto es parte de su vida. El saber emergente en la interacción, en la práctica, la creatividad, el diálogo y la reflexión crítica. En cuanto a la dimensión axiológica, la pregunta es, ¿qué valores nos guían como investigadores frente a nuestro objeto y nuestros informantes? Como investigador me guía el respeto por la dignidad de cada estudiante como sujeto de derechos, el compromiso con el debido proceso y la justicia restaurativa en la relación con los jóvenes. Valoro la participación democrática, donde las reglas emergen del diálogo y no de la imposición, y el arraigo territorial. Las normas cobran sentido cuando son vividas y apropiadas desde la realidad campesina de nuestras comunidades. A partir de esta investigación, yo me oriento desde la dignidad epistémica, el reconocer que las comunidades campesinas aportan saberes valiosos y que merecen ser narradas y reconocidas. También otro valor es la autonomía narrativa, donde los jóvenes, ellos mismos son los que deciden qué van a escribir, cómo lo van a escribir y para quién lo van a escribir. Otro valor está el arraigo, que es construir ese futuro que permita a los jóvenes, sin abandonar su territorio, dimensionar y establecer políticas para desarrollar su futuro y permanecer en el territorio. Y por último, la ética investigativa, enmarcada en el respeto por las voces diversas, por la confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes. En este sentido también se convergen la dignidad del sujeto, el arraigo territorial, el respeto hacia los demás y sus saberes. Veamos ahora las dimensiones teleológica y metodológica, el para qué de cada investigación y dónde y con quiénes se desarrolla. ¿Para qué investigo? Para transformar el manual de convivencia de un documento prescriptivo a un instrumento vivo de formación ciudadana con enfoque de derechos y arraigado en el territorio rural. Mi investigación se desarrolla en la institución educativa rural Enrique Durán, zona rural de Antioquia, con estudiantes de grado 10º y 11º, docentes, comunidad educativa en general como informantes, bajo el enfoque cualitativo con investigación, acción participativa. También en mi caso, ¿para qué enmarco esta investigación? Para generar una aproximación teórica que permita resignificar lo rural, como se ha venido diciendo, a través de la escritura creativa, devolviendo a los jóvenes la posibilidad de narrarse y reconocerse como sujetos con voz en su territorio y con capacidad de aportar al conocimiento. En mi contexto, que es el Centro Educativo Rural José Ignacio Botero Palacio, zona rural de Antioquia, esto estará enmarcado con estudiantes del grado 11 como informantes, también bajo el enfoque cualitativo de la investigación, acción participativa. Para cerrar, queremos resaltar 3 aspectos fundamentales. Primero, la importancia de precisar las dimensiones, definir los planos ontológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico, nos permite articular coherentemente nuestro objeto de estudio, evitando ambigüedades y fortaleciendo la rigurosidad de la investigación educativa. Segundo, la relevancia de nuestro objeto de estudio, tanto el manual de convivencia como la escritura creativa, constituyen objetos de gran importancia y potencial transformador en contextos rurales. Comprender sus dimensiones
Permite intervenir desde la pedagogía de manera ética, contextualizada y con sentido emancipativo. Y tercero, la contribución al conocimiento institucional. Estas investigaciones aportan marcos recontextualizables para otras instituciones rurales, fortaleciendo la formación ciudadana y la identidad narrativa de las comunidades campesinas. Queremos agradecer su atención, doctora, compañeros asistentes. Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones. Buen día, estimados directivos y profesores del doctorado en Ciencias de la Educación. Les damos la bienvenida a esta ponencia titulada La coherencia paradigmática en la investigación educativa, una mirada pentadimensional al estudio de la educación socioemocional y la inteligencia emocional. En esta oportunidad, las compañeras Angélica Vergara, Rocío Riaño y quien les habla, Jamie Pedraza, vamos a dar a conocer la relación existente entre nuestros objetos de estudio y las 5 dimensiones estudiadas. El propósito de esta presentación es reflexionar sobre la importancia de la coherencia paradigmática en la investigación educativa, tomando como referencia 2 objetos de estudio estrechamente vinculados: la educación socioemocional y la inteligencia emocional, desde una perspectiva pentadimensional, ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Analizaremos los puntos de convergencia entre estos campos y su relevancia para la construcción de aproximaciones teóricas, sólidas y coherentes. Para comenzar, es importante definir brevemente nuestros 2 objetos de estudio. Primero, la educación socioemocional puede comprenderse como un proceso formativo e intencionado que busca desarrollar en los estudiantes habilidades para reconocer y regular sus emociones, establecer relaciones empáticas y tomar decisiones responsables dentro de un contexto social. No se limita a la gestión emocional individual, sino que integra la dimensión relacional, ética y comunitaria de la educación. Como segundo objeto de estudio, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y ajenas, integrándolas de manera adecuada en el pensamiento y acción. Aunque surge en el ámbito psicológico, ha tenido una fuerte incidencia en el campo educativo. Ahora expondremos nuestros 2 objetos de estudio a la luz de las 5 dimensiones. Desde la dimensión ontológica, ambos objetos comparten una concepción integral del ser humano, reconocen que emoción y cognición no son realidades separadas, sino dimensiones interdependientes de la experiencia humana. El sujeto educativo es comprendido como un ser complejo, situado relacional y emocionalmente. En la dimensión epistemológica, tanto la educación socioemocional como la inteligencia emocional se construyen desde enfoques interdisciplinarios. Dialogan la psicología, la pedagogía y las ciencias sociales como parte de producir el conocimiento. Este conocimiento combina evidencia empírica, análisis contextual e interpretación comprensiva, reconociendo la importancia de los significados y las experiencias de los sectores educativos. En la dimensión axiológica, ambas perspectivas se fundamentan en valores como la empatía, el respeto, la convivencia, la responsabilidad y el bienestar humano. Investigar en estos campos implica asumir un comportamiento ético con transformación integral y con la humanización de la educación. Desde la dimensión teleológica, el propósito común es contribuir al desarrollo integral del estudiante, fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar la convivencia escolar. No se trata solo de describir habilidades emocionales, sino de generar conocimiento que transforme prácticas educativas. Finalmente, en la dimensión metodológica encontramos aproximaciones cualitativas, estudios de caso, investigación-acción y análisis interpretativos. La coherencia paradigmática exige que los métodos seleccionados respondan a la conceptualización del sujeto y del conocimiento previamente asumido. A manera de conclusión, podemos señalar que la educación socioemocional y la inteligencia emocional convergen en una visión integral del ser humano y en un propósito formativo común. La perspectiva pentadimensional nos ofrece un marco analítico que permite garantizar coherencia paradigmática en la investigación educativa, articulando ontología, epistemología, axiología, teleología y metodología. De esta manera, investigar esos objetos de estudio no significa únicamente describir fenómenos emocionales en la escuela,
sino construir aproximaciones teóricas consistentes que fortalezcan la comprensión de la realidad educativa y orienten prácticas más humanas, reflexivas y transformadoras. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Joana Pérez Báez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy presento mi intención investigativa titulada Raíces que emprenden, Pedagogía del arraigo en el Río Bobo. Un estudio centrado en 3 instituciones educativas del sector Río Bobo en Pasto, Nariño. Se busca analizar críticamente cómo la formación para el emprendimiento puede articularse con la construcción de proyectos de vida en jóvenes rurales, tomando como referente la política educativa Piensa. El problema central que aborda esta iniciativa investigativa entre lo que la escuela enseña sobre el emprendimiento y las realidades del territorio, esa desarticulación. Estudios locales revelan que más del 68% de los estudiantes rurales no visualizan su futuro profesional en su territorio. Esto refleja lo que denomino una desconexión formativa. El emprendimiento se enseña como un conjunto de herramientas genéricas y descontextualizadas. Como advierten Freire y Giroux, un currículo que no dialoga con la cultura local se convierte en un instrumento de opresión simbólica. La dimensión axiológica nos sitúa entonces en el terreno de los valores. En el Río Bobo encontramos un choque axiológico, el individualismo promovido por el emprendimiento tradicional versus la reciprocidad, la solidaridad, la minga y el arraigo que caracterizan a la comunidad. Freire nos recuerda que toda práctica educativa implica una ética. O estamos al servicio de la domesticación de los sujetos o estamos al servicio de su liberación. Desde la dimensión ontológica, la realidad que estudiamos en el Río Bobo es una realidad en tensión, ya que por un lado tenemos el modelo hegemónico del emprendimiento orientado hacia el mercado y por otro lado la realidad que viven los jóvenes marcada por la agricultura familiar, los lazos comunitarios y el arraigo en la tierra. En la dimensión epistemológica nos preguntamos cómo conocemos esta realidad. Por eso se adopta una postura de diálogo de saberes, donde el conocimiento académico se encuentra con los saberes ancestrales de la comunidad. Santos, en su Epistemología del Sur, nos aporta el concepto de ecología de saberes, ya que no hay una forma única y superior de conocer. En la dimensión teleológica, responde al para qué de esta investigación. Estos fines son, primero, comprender críticamente cómo la formación para el emprendimiento incide en los proyectos de vida juveniles. Segundo, pues sería develar las contradicciones entre el discurso oficial que se maneja del emprendimiento y la realidad del territorio. Y tercero, se pretende construir con la comunidad lineamientos para una pedagogía del arraigo, una educación que no prepare para partir, sino que permita florecer a los jóvenes en el territorio. En la dimensión metodológica, se opta por un enfoque cualitativo con estudios de casos múltiples en las 3 instituciones del Río Bobo. Las técnicas incluyen etnografía educativa, entrevistas a profundidad, grupos focales y análisis crítico del discurso. Falsborda, padre de la investigación acción participativa, nos inspira con su principio de investigar para transformar y en coherencia con nuestra política educativa municipal Piensa, la comunidad no es un objeto de estudio sino un sujeto activo de su propia investigación. Para concluir esta investigación, la contribución esperada en lo teórico sería avanzar en la comprensión crítica del emprendimiento en contextos rurales con énfasis en la pedagogía del arraigo. La metodología, el aporte sería ejemplificar la aplicación del enfoque pentadimensional en la investigación educativa. Y en lo práctico sería proponer lineamientos para una pedagogía del arraigo co-construida con la comunidad. Finalmente, tenemos una reflexión, ya que esta investigación se configura como un acto de resistencia epistémica y política, tomando como base los principios de Piensa y el diálogo de autores como Freire, apostamos por una pedagogía del arraigo, ya que en tiempos donde la escuela a menudo arranca raíces, esta investigación apuesta por una pedagogía del arraigo, es decir, una educación que no prepare para irse, sino para florecer en la tierra que les vio nacer. Porque construir un mundo donde quepan muchos mundos es también posible desde los ámbitos rurales andinos del Río Bobo
y es una iniciativa que se puede reproducir en otros lugares rurales. Como referencias principales se indican a continuación Valls, Borda, Freire, Muñoz, Santos. Muchísimas gracias por su atención. Con profundo respeto y gratitud saludo a los distinguidos doctores, investigadores, docentes y demás asistentes que hoy me honran con su presencia. Agradezco especialmente al doctor Manuel Espinosa Melet por su orientación académica en este proceso formativo. El tema que presento se titula Relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria en zonas rurales del departamento de Nariño. Esta propuesta investigativa emerge como una preocupación ontológica, pedagógica y social por comprender cómo las dimensiones emocionales del estudiante rural inciden en su desempeño académico, particularmente en contextos atravesados por la desigualdad estructural, la pobreza y las limitaciones educativas. En el estado observado se revela una tensión evidente en los contextos rurales del Nariño, en donde el rendimiento académico suele estar condicionado por factores estructurales como la pobreza, la exclusión, la violencia y escasas oportunidades educativas. Sin embargo, en el estado deseado se apunta hacia una educación que promueva aprendizajes significativos, integración cognitiva emocional y desarrollo de la capacidad de la toma de decisiones. El problema central radica o se orienta en esta investigación de la siguiente manera. ¿Puede la inteligencia emocional constituirse en un factor mediador que explique, fortalezca y resignifique el rendimiento académico en estudiantes de secundaria en el contexto rural? Se plantea que variables como el autoconcepto, la motivación y la regulación emocional no son elementos periféricos, sino dimensiones nucleares del desempeño escolar. El propósito integrador consiste en generar un constructo teórico que explique la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes rurales de Nariño. En términos concretos, se busca identificar los niveles de inteligencia emocional según el modelo de Peter Salovey y John Mayer, considerando la percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional. Describir el rendimiento académico mediante indicadores agregados institucionales. Determinar la correlación entre las dimensiones emocionales y el desempeño académico. Formular orientaciones pedagógicas y de política escolar sustentadas en evidencia empírica. No se trata únicamente de medir variables, sino de producir comprensión teórica como implicaciones transformadoras. Desde una perspectiva ontológica, la inteligencia emocional y el rendimiento académico no son meros indicadores cuantificables, son expresiones existenciales del ser humano en relación con el conocimiento y su entorno. Siguiendo a Goleman, las emociones orientan el pensamiento y condicionan el aprendizaje. Asimismo, desde la epistemología genética de Jean Piaget y el aprendizaje significativo de Dasville Ausubel, el conocimiento adquiere sentido cuando se integra a estructuras previas cargadas también de significado emocional. En coherencia con Vygotsky, el estudiante rural constituye un diálogo constante con su entorno social y cultural. Por lo tanto, el aprendizaje debe entenderse como un fenómeno holístico donde las emociones y la cognición interactúan dialógicamente. La fundamentación teórica se apoya en tres pilares. Primero, la teoría de la inteligencia emocional de Peter Salovey y John Mayer, quienes conceptualizan la inteligencia emocional como una habilidad para percibir, comprender y regular las emociones. En segundo, el modelo multicomponencial de Bar-Om, que amplía la inteligencia emocional hacia las competencias socioemocionales. En tercer lugar, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, donde el aprendizaje ocurre cuando lo nuevo se integra sustantivamente con lo previo. Estas perspectivas convergen en una tesis común. El éxito académico no depende exclusivamente del coeficiente intelectual, sino de la articulación entre la emoción y la cognición. Se abordan conceptos como las competencias emocionales, educación emocional, educación socioemocional. Estos constructos se integran con políticas educativas actuales del Ministerio de Educación Nacional y con debates contemporáneos sobre calidad educativa en contextos rurales. La hipótesis subyacente sostiene que fortalecer las competencias emocionales puede traducirse en mejores resultados académicos sostenibles. La investigación se inscribe en el paradigma
interpretativo, fundamentado por Alfred Schuss, quien plantea que la realidad social debe comprenderse desde los significados subjetivos. Metodológicamente se articula desde la información de campo, información documental y el enfoque cuantitativo complementario. Este diseño permite la aproximación integral al fenómeno combinando interpretación cualitativa con análisis estadístico. Se adopta el método fenomenológico de Husserl, orientado a captar la esencia de las experiencias vividas. Los informantes claves son 5 docentes con trayectoria en contexto rural, seleccionados por su experiencia directa. El análisis contempla descripción, reducción fenomenológica, interpretación e idética, lo que permite revelar la estructura esencial del fenómeno emoción-aprendizaje. Se emplea la entrevista en profundidad desde la perspectiva de Cabal y Clark Moustakas. El análisis incluye codificación abierta según Strauss y Corbin. Complementariamente, se realizará análisis contextual apoyado en herramientas estadísticas como SPSS, garantizando una triangulación metodológica. Esta investigación no busca únicamente establecer correlaciones estadísticas, sino que busca humanizar la evaluación, resignificar la escuela rural y ofrecer evidencia que fundamente las políticas educativas más sensibles a la dimensión emocional del estudiante. En un territorio como Nariño, donde las condiciones estructurales desafían la permanencia y el éxito escolar, comprender la interacción entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico es una responsabilidad ética y científica. Se concluye y se reafirma que educar no solo es transmitir conocimientos, también es acompañar en procesos de construcción del ser humano. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto a escuchar sus valiosas observaciones. Bendiciones para todos. Mi nombre es Flor Inés Altamiranda Palacios y hoy les quiero hablar de las dimensiones del conocimiento. Las dimensiones axiológicas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas, teleológicas de la comprensión lectora para la fluidez de la lectura en voz alta en estudiantes de inclusión. Asesor Manuel Espinosa. Las dimensiones del conocimiento son como la arquitectura o la estructura para desarrollar investigaciones científicas. Ellas son axiológicas, teleológicas, ontológicas, metodológicas y epistemológicas. La lectura es un pilar esencial en la educación primaria, pues desarrolla comprensión lectora, escritura, escucha activa y expresión oral. Esta no debe limitarse únicamente a la decodificación mecánica de signos y grafía, sino que es un proceso complejo que fortalece la capacidad cognitiva superior y la participación democrática. De este modo, la comprensión lectora constituye una habilidad fundamental en el proceso educativo, especialmente en contextos de inclusión, donde los estudiantes presentan diferentes barreras para aprender. La fluidez y la comprensión están estrechamente relacionadas. La una casi depende totalmente también de la otra. En este marco, la lectura en voz alta se convierte en una estrategia pedagógica muy fundamental para fortalecer la automatización, la decodificación, el reconocimiento de las palabras, la conciencia fonológica, el ritmo, la expresividad, que contribuya a una comprensión lectora y una lectura fluida. Dimensión ontológica. La comprensión lectora y la fluidez en la lectura en voz alta se conciben como dimensiones constitutivas del ser lector, en tanto que posibilitan la interacción significativa del estudiante con el lenguaje escrito y con su realidad sociocultural. La lectura trasciende a la decodificación, automatización mecánica de signos para configurarse como un proceso complejo de construcción de sentido en el que confluyen aspectos cognitivos, lingüísticos, emocionales y sociales. En este marco, la fluidez adquiere sentido únicamente cuando se articula con la comprensión, ya que leer con precisión y velocidad sin comprender un texto, esto pierde totalmente el sentido. Y comprender un texto sin fluidez es hacer una lectura desfragmentada y bastante lenta. Lo que se viene observando y se evidencia en la institución educativa Cristo Rey de Tutunendo, en donde hay una ruptura ontológica entre el ser lector esperado y el ser lector real, manifestado en los bajos niveles de fluidez y comprensión lectora y las bajas competencias lingüísticas. ¿Qué factores influyen en la
dificultades asociadas a los trastornos neurológicos del estudiante, ya sea dislexia, alexia y hiperalexia. También la escasez de materiales pedagógicos para trabajar con esta población, sean físicos y tecnológicos. Y también la escasa formación del docente, que esos niños entran a nuestras aulas, pero muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a trabajar con ellos. ¿Qué permite esto? Una lectura fragmentada, escritura ilegible, insuficiente comprensión, bajas competencias lingüísticas, producción textual, pésimo rendimiento, baja autoestima, que contribuye a la repitencia y a la deserción. Dimensión axiológica. La investigación se sustenta en los valores de la equidad, la inclusión, el respeto a la diversidad, a la diferencia, el reconocimiento a la dignidad, como lo reconoce la UNESCO. También este es importante porque contribuye a superar brechas educativas en contextos rurales y vulnerables, fortaleciendo las competencias lingüísticas, la producción textual, la autonomía, la participación activa de los estudiantes para un bienestar integral y que ellos puedan desarrollar las capacidades cognitivas, como lo dice Casal. Los valores que se fomentan son la responsabilidad, la empatía, el respeto por la diferencia y la tolerancia, la colaboración, la autoestima, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo para aprendizaje significativo, con el apoyo de docentes, directivos docentes, profesionales de psicoorientación, psicólogos y la ayuda de los padres de familia. La dimensión teleológica. Esta investigación busca generar conocimientos transformador e innovador en estudiantes de inclusión que fortalezca la comprensión y la fluidez lectora, que contribuya a la producción textual y el desarrollo de las competencias del lenguaje, apoyados en los lineamientos, fines, políticas educativas, la Ley General de Educación, la Constitución Política de Colombia, con los propósitos de generar constructos sobre la comprensión lectora para la fluidez de la lectura en voz alta en estudiantes de inclusión para su desarrollo integral, con unos específicos de proponer aportes teóricos que permitan comprender, enriquecer el desarrollo de la comprensión lectora en contextos de aulas inclusivas, determinar la relación entre la comprensión y la fluidez lectora, identificar las prácticas y dificultades que enfrentan los estudiantes de inclusión al interpretar un texto y, por supuesto, diseñar e implementar una propuesta pedagógica de la lectura en voz alta que contribuya a fortalecer la comprensión. ¿Con qué fines? Para fortalecer la comprensión lectora, la lectura fluida, rítmica y expresiva, la producción textual, fomentar el hábito lector, romper las brechas de la educación inclusiva y rural, transformar las prácticas pedagógicas, promover la equidad, la inclusión educativa, garantizando que todos los niños y niñas adquieran aprendizaje significativos. Normatividad. Nos apoyamos en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, como derecho fundamental que todo niño en Colombia debe de tener. La Ley General de Educación declara que se debe de promover la enseñanza de la lengua castellana, la comprensión y la lectura fluida. 130 del 2003. Los estándares de competencia es lo que el niño debe saber hacer, y los derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional es todos los conocimientos que el niño debe de aprender. La Ley 2216 de 2022 establece medidas para garantizar el derecho de la educación a los niños de inclusión o con necesidades educativas. La Ley 115 de 1994, desde la implementación de la revolución educativa, también hace dictámenes para que las instituciones admitan a los estudiantes y tengan enfoques pedagógicos inclusivos. Ley del 2009. Dimensión epistemológica. Desde el plano epistemológico, el estudio sustenta en enfoques teóricos de la lingüística, la psicología cognitiva, la neuroeducación, la educación inclusiva, que concibe la lectura como un proceso activo e interactivo entre el lector, el texto y el contexto. Así se deben desarrollar constructos, teoría, se construye desde la interacción con los actores educativos y el análisis de sus prácticas lectoras. Se fundamenta en teorías socioculturales, constructivistas. La teoría sociocultural, el niño aprende desde la interacción de su contexto y su cultura. Vygotsky. El aprendizaje significativo es también tener los saberes previos, activarlos, los saberes preconcebidos con los saberes nuevos y realizar un andamiaje
y construir el nuevo conocimiento. Austin, la teoría del desarrollo cognitivo. El niño construye con su comprensión del mundo a través de la interacción, pasando por 4 etapas: sensoriomotora, exploración, acciones y también sensoriales. La teoría de la automaticidad. En esta, el proceso de la lectura debe ser automático de la información. A través de la lectura repetida se adquiere automatización para que el niño pueda leer fluido. Laver y Samuel. También la comprensión lectora de Cassiani, donde se desarrollan procesos complejos de comprensión para el desarrollo de capacidades cognitivas superiores. La teoría de la fluidez, que la fluidez de lectora define los buenos lectores, Cassidy. Y sobre todo también la teoría de la inclusión, que todas las personas tienen derecho también a, dependiendo de la condición que tengan, a recibir educación. Dimensión metodológica. La investigación se enfoca, tiene un enfoque cualitativo con paradigma constructivista y método de investigación, acción investigativa IAP, empleando técnicas como la entrevista, los grupos focales, la observación participante, las pruebas diagnósticas y a su vez instrumentos como el cuestionario, el diario de campo, el portafolio y la registro. Esto que nos permite realizar diagnóstico para comprender la realidad lectora de los estudiantes y diseñar una propuesta, por supuesto, e implementarlas con prácticas pedagógicas de la lectura en voz alta para que contribuya a fortalecer la comprensión y la fluidez. Conclusiones. La investigación aborda el fortalecimiento de la comprensión para la fluidez en un enfoque inclusivo que conozca la diversidad, las particularidades cognitivas y lingüísticas de cada niño. Ontológicamente, las dificultades lectoras trascienden a la automatización, la decodificación, la conciencia fonológica y la relación con factores internos y externos que puedan trascender en el niño. Epistemológicamente, el conocimiento se construye en la interacción con los actores educativos entre el texto y el contexto y el apoyo en teorías socioculturales, constructivista, automatización, inclusión. Axiológicamente se justifica en valores de equidad, de inclusión, diversidad y el respeto por la diferencia, garantizando la educación inclusiva. Gracias a todos por escucharme y gracias al profe por sus conocimientos. Muy buenos días, mi nombre es Luz Estela Quintero Sánchez, soy docente del área de Tecnología Informática del Instituto Técnico Superior de Comercio de Barrancabermeja. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El título es El enfoque pentadimensional para el pensamiento computacional. El objeto de estudio es la enseñanza del pensamiento computacional y la programación de computadores en estudiantes de 10º grado. Y el objetivo general es develar una aproximación teórica asociada al proceso de enseñanza del pensamiento computacional en estudiantes de 10º grado. Entre los planos del conocimiento tenemos en primer lugar el plano ontológico. El plano ontológico define si la realidad es objetiva o es una construcción social subjetiva. El pensamiento computacional permite al estudiante proponer soluciones algorítmicas a través de la construcción de procesos mentales como, primero, la abstracción. La abstracción es filtrar la información innecesaria y enfocarse solo en lo importante. Segundo, la descomposición es romper un problema grande en partes pequeñas y manejables. Tercero, el reconocimiento de patrones es identificar similitudes en el mundo natural, social o vivido para reutilizarlo en los problemas. Y cuarto, el diseño de algoritmos, que es crear pasos lógicos y ordenados para llegar a una solución. En el plano epistemológico analiza cómo se valida el conocimiento y la relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto es el estudiante y el objeto es el problema o desafío de investigación. El estudiante construye el objeto de estudio al representarlo mediante algoritmos. El vínculo entre el estudiante y el problema no es solo sensorial. El pensamiento computacional sirve como el lenguaje que permite al sujeto transformar el objeto. El estudiante construye soluciones basadas en cómo su comunidad
escolar entiende y aborda los problemas tecnológicos. Tercero, plano axiológico. Esta dimensión se encarga de reconocer y respetar los valores de todas las personas involucradas, incluyendo los principios éticos de los investigadores como de los sujetos que participan en el estudio. Dentro del plano axiológico encontramos que los valores del investigador pues, son la honestidad, integridad y responsabilidad, entre otros. También el estudiante aplicando el pensamiento computacional debe tener perseverancia y tolerancia a la frustración. El depurar errores enseña que el fallo es una oportunidad de aprendizaje, no un fracaso definitivo. Y es importante que él trabaje en equipo y tenga colaboración. Se valora el trabajo cooperativo y el intercambio de soluciones. A nivel del plano teológico, Kieran Todd, en 1980, se refiere a los fines últimos que justifican el quehacer del investigador. Responde al para qué hacer investigación como argumento genérico válido y el compromiso que tiene toda persona de contribuir a incrementar el acervo de conocimientos de la humanidad. Entonces, la finalidad de esta investigación es comprender e interpretar cómo el pensamiento computacional transforma la experiencia de aprendizaje de los sujetos. Desde una aproximación teórica, busca potenciar el pensamiento lógico, crítico y algorítmico, convirtiendo las habilidades informáticas en competencias generales transferibles a cualquier dominio de conocimiento. Y en quinto lugar tenemos el plano metodológico. González, en el 2008, indica que un paradigma facilita a los miembros de una comunidad de investigadores que lo acepta una visión global de su campo de trabajo, de las normas de investigación y de los posibles problemas para resolver. Se propone un paradigma cualitativo, interpretativo, porque emplea técnicas, instrumentos y recursos que son flexibles, sensibles a la realidad y adaptables a las circunstancias, ya que obtiene información referida a las intenciones, emociones y a las dificultades de los estudiantes al enfrentarse a la programación del código. Allí encontramos también las referencias y, por último, tenemos las conclusiones. Entonces, la primera dice, la construcción del objeto de estudio no constituye un proceso estático, sino una dinámica permanente de resignificación teórica y contextual. En el caso del pensamiento computacional, esto implica comprenderlo más allá de la enseñanza instrumental de la programación. La solidez de una investigación depende de la coherencia interna entre los supuestos teóricos y las estrategias empleadas para su medición y análisis. En el estudio del pensamiento computacional es necesaria una definición ontológica y epistemológica precisa que establezca si se concibe como una habilidad cognitiva individual o como una práctica social. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Aura Alexandra Uribe Rosso, docente de matemáticas y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta presentación expongo el enfoque pentadimensional como marco epistemológico y metodológico para comprender la investigación educativa desde una perspectiva integradora. Mi objeto de estudio se centra en la comprensión matemática del álgebra en estudiantes de básica secundaria, específicamente en el Colegio Andrés Bello de Cúcuta. La propuesta pentadimensional parte del reconocimiento de que todo proceso investigativo en educación se estructura en 5 planos interrelacionados. Los podemos observar en la imagen, está el plano ontológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico. No se trata de categorías aisladas, sino de dimensiones que dialogan y se codeterminan. En el plano ontológico, me pregunto por la naturaleza del objeto de estudio. En mi caso, la comprensión matemática no es concebida como simple acumulación de procedimientos, sino como un proceso relacional, tal como lo plantea Schempp al diferenciar comprensión instrumental y relacional, y como profundiza Anna Sierpinska al entender la comprensión como un acto intencional de construcción de significado. Ontológicamente, la comprensión es dinámica, situada y mediada culturalmente. Es un proceso mental y social, por lo tanto es una realidad subjetiva y construida. En el plano epistemológico, la pregunta es ¿cómo se construye el conocimiento sobre esa comprensión?
Aquí dialogan perspectivas como la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, la educación matemática realista de Freudenthal y los aportes ontosemióticos de Godino. Asumo una postura interpretativa crítica. El conocimiento no se descubre, se construye en interacción con prácticas, lenguajes y significados compartidos. Se conoce y valida a través del lenguaje matemático, la argumentación, la resolución de problemas, las representaciones y conexiones conceptuales. La comprensión pues se evidencia en el razonamiento que haga el estudiante más que en el resultado que se obtenga. En el plano axiológico, reconozco que investigar en educación no es neutral, está sustentado en valores. Mi investigación se orienta por principios de equidad, inclusión y democratización del saber matemático. Comprender matemáticas es valioso porque aunque el estudiante puede desarrollar miedo, frustración, rechazo, inseguridad académica, se puede llegar a reducir exclusión escolar, fortalecer la autonomía, promover el pensamiento crítico y mejorar la autoestima académica, entre otras. En el plano teleológico se especifica el para qué. La investigación no es un fin en sí misma, busca contribuir al fortalecimiento del pensamiento algebraico y a la formación de sujetos críticos capaces de interpretar y transformar su realidad. La finalidad es que el estudiante construya significado, use matemáticas para resolver problemas, transfiera ese conocimiento a otras áreas y que logre aprendizajes duraderos. Finalmente, el plano metodológico concreta las decisiones operativas. Aquí no solo se trata de técnicas, sino de coherencia con los planos anteriores. Una ontología relacional y una epistemología interpretativa exigen métodos que permitan comprender procesos de análisis, de prácticas de aula, estudio de significados, interpretación de producciones y problematización didáctica en resolución de problemas. Observamos que tengo escrito el paradigma interpretativo con un enfoque mixto y con un método de investigación-acción pedagógica. En síntesis, el enfoque pentadimensional no fragmenta la investigación en partes inconexas, sino que la entiende como un sistema articulado. Investigar la comprensión matemática desde esta perspectiva implica asumir responsabilidad científica y compromiso pedagógico. No solo busca explicar cómo aprenden álgebra nuestros estudiantes, sino comprender qué significa aprenderla en contextos concretos como el de Cúcuta. En este caso, la comprensión matemática del álgebra se reconoce como un objeto de estudio con naturaleza compleja, construido progresivamente mediante significados y representaciones, condicionado por valores, actitudes y creencias, orientado hacia finalidades educativas y sociales y abordable mediante métodos interpretativos y contextualizados. Por ello, asumir este enfoque fortalece la coherencia paradigmática de la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Infante Lancheros, doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente me desempeño como docente de básica primaria en el Instituto Técnico Superior de Comercio en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia. Mi intención investigativa se titula El proceso de lectura en el ciclo inicial de educación básica primaria y hoy les voy a compartir la relación existente entre mi objeto de estudio desde las dimensiones del conocimiento. La lectura es el eje que sostiene todo aprendizaje y aunque cada asignatura aporta a su desarrollo, sigue siendo una de las mayores dificultades que enfrentan los estudiantes, especialmente en los primeros grados. Esta situación se agrava cuando no existe una verdadera articulación entre lo que se trabaja en la escuela y lo que se refuerza en la casa, lo que limita el avance de los estudiantes en su proceso lector. Por consiguiente, la presente intención investigativa tiene como propósito general generar aportes teóricos sobre el proceso de lectura en el ciclo inicial de educación básica primaria del Instituto Técnico Superior de Comercio. En otras palabras, se busca ofrecer una base conceptual que ayuda a comprender mejor cómo se construye el proceso de lectura en los primeros años y cómo fortalecerla para que los estudiantes tengan aprendizajes más significativos y puedan desarrollarse como ciudadanos críticos y participativos en la sociedad.
Cuando hablamos de investigación, no basta con señalar la problemática. Necesitamos un marco que nos ayude a comprenderla desde diferentes dimensiones. Es ahí donde entran los planos del conocimiento, que son como las bases que sostienen y orientan todo proceso de investigación. Entre ellos podemos encontrar el plano ontológico, en el cual nos preguntamos por la naturaleza de la realidad que estudiamos. En este caso, entender que la lectura es una experiencia compartida, que implica procesos cognitivos, conscientes, transformadores e interactivos. Leer es una experiencia personal que se construye entre estudiantes y docentes. El plano epistemológico se centra en cómo se genera el conocimiento. Por consiguiente, la investigación busca comprender cómo los maestros conciben el proceso de lectura y qué significado le atribuyen a dicha práctica en el contexto escolar. Es un conocimiento situado que nace del diálogo y la comprensión mutua. En el plano metodológico, define el camino para acercarnos a la realidad. En la presente investigación se optará por el enfoque de tipo cualitativo, ya que permite profundizar en los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, y se utilizarán técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación en el entorno natural. El plano axiológico nos recuerda que toda investigación debe estar guiada por valores. Es así como el respeto por la diversidad de concepciones docentes sobre la lectura, la confidencialidad, la responsabilidad social, la credibilidad y el rigor científico serán principios fundamentales. Y finalmente, el plano teleológico nos habla del propósito, generar aportes teóricos sobre el proceso de lectura en el ciclo inicial de educación básica primaria del Instituto Técnico Superior de Comercio. Este aporte busca abrir caminos de reflexión y ofrecer nuevas perspectivas que ayuden a los docentes a encontrar formas más significativas de acompañar el aprendizaje de la lectura en los estudiantes. De esta manera, puedo concluir que los planos del conocimiento no son piezas aisladas, sino que se articulan entre sí, dando mayor coherencia y profundidad a la investigación, pues cada una de ellas aporta diferentes perspectivas, desde la comprensión de la realidad y la construcción del conocimiento hasta los valores que guían la investigación y los propósitos que la orientan. Gracias a esta articulación puede entenderse mejor el objeto de estudio de manera integral, lo que asegura que los aportes teóricos sobre el proceso de lectura en el ciclo inicial de educación básica primaria tengan un verdadero impacto en las prácticas pedagógicas y en la formación de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.